A ver, la figura de Jesús de Nazaret ha marcado la historia durante 2 milenios. Eso es innegable. Pero, más allá de todo lo que se ha dicho, ¿qué dicen realmente los textos originales sobre quién era y cuál era su mensaje? Hoy vamos a hacer precisamente eso, recorrer el camino de su vida, tal y como lo cuenta el Nuevo Testamento, para intentar entender las claves de su identidad y su misión. Y todo, absolutamente todo, arranca con una idea que es, bueno, bastante radical si la pensamos bien. El Verbo fue hecho carne. Esta frase, que abre el Evangelio de Juan, es el punto de partida de todo. La creencia de que lo divino, lo eterno, tomó forma humana y vivió aquí, entre la gente. Esta es la clave para entender todo lo que viene después. Vale, pues vamos al meollo del asunto. Antes de hablar de milagros, de parábolas, los textos se centran en una pregunta que es crucial. ¿Quién era Jesús antes de ser Jesús de Nazaret? Y la respuesta que dan no es para nada simple. Es más bien una colección de títulos, cada uno con un significado muy, muy profundo. Es que el Nuevo Testamento no le da un solo título, ¿sabes? Le da un montón, es como un mosaico. Se le llama el Mesías, que era el rey esperado durante siglos. Se le llama el Cordero de Dios, una imagen que ya nos sugiere un sacrificio que lo va a cambiar todo. Y luego algo tan alucinante como la resurrección y la vida, que no lo presenta como un simple maestro, sino como la fuente misma de la existencia. Cada uno de estos nombres es una pieza del puzzle. Muy bien, una vez que tenemos claro ese punto de partida, esa identidad divina, la historia baja a la tierra. Pero su nacimiento, según nos cuentan los evangelistas, no fue una cosa al azar. Lo presentan como la pieza final que encaja en un rompecabezas profético que se había ido montando durante cientos de años en la historia de Israel. Aquí es donde los autores del Nuevo Testamento se ponen en plan casi detectives, ¿no? Van conectando los puntos, los eventos de la vida de Jesús, con textos escritos siglos antes. La profecía de Miqueas, que hablaba de un gobernante que saldría de Belén, pues la conectan con su nacimiento allí. Una frase de Oseas sobre Egipto la vinculan con la huida de la familia. Para ellos, esto no eran coincidencias, para nada. Era la prueba de que había un plan. Y lo curioso, que tenemos dos versiones, dos ángulos de la misma historia. Por un lado está Mateo, que le escribe a un público judío, así que se centra en José, en el linaje real. Y por otro lado está Lucas, que piensa en un público más internacional, los gentiles, los no judíos, y nos cuenta la historia a través de los ojos de María, destacando a los humildes, a los pastores. Es como tener dos cámaras apuntando al mismo evento, y cada una captura un matiz diferente. Y después de los relatos del nacimiento, ¡pum!, la historia da un salto enorme. Entramos en lo que se conoce como los años silenciosos. Casi 2 décadas de las que no sabemos prácticamente nada. Pero ojo, que este silencio no significa que no pasara nada. Fue un tiempo de preparación, de crecer, en la vida normal de un taller de carpintería en un pueblo llamado Nazaret. Pero en mitad de todo ese silencio hay un momento, una sola frase que se ha conservado. Con solo 12 años pronuncia sus primeras palabras registradas. Y son muy reveladoras. En los negocios de mi padre. Es la primera vez que vemos en él esa conciencia clara de tener una identidad, una misión, que iba mucho más allá de su familia y de Nazaret. Es que este episodio, el único que tenemos de su juventud, es fascinante porque nos muestra una tensión brutal. Por un lado, una conciencia divina y una sabiduría que deja a los maestros de la ley con la boca abierta. Pero por otro, y esto es clave, justo después de esa demostración de autoridad, vuelve a casa y obedece a sus padres. Es una lección increíble sobre la sumisión. Y así llegamos a los 30 años. Y el silencio, por fin, se rompe. Jesús sale de la vida anónima de Nazaret y salta a la escena pública. Y su ministerio no empieza poco a poco, no. Arranca con un evento clave, un pistoletazo de salida que lo lanza oficialmente a su misión. Y lo primero que hace en público es, cuanto menos, sorprendente. Se deja bautizar por Juan, un bautismo que era de arrepentimiento. ¿Y por qué hace esto? Según los textos, no es que tuviera pecado, sino que es un acto simbólico. Es su manera de ponerse en el lugar de la gente, de identificarse con esa humanidad a la que venía a salvar, de cumplir toda justicia, como dice él. Y es ahí, justo en ese instante, cuando pasa algo extraordinario. El cielo literalmente se abre y el Espíritu de Dios baja sobre él de forma visible, como si fuera una paloma. Es una señal pública, clarísima, como una unción que lo designa para la misión que tiene por delante. Y si la señal visual no era suficiente, llega la confirmación por audio, por así decirlo, una voz del cielo que resuena con estas palabras: «Este es mi Hijo amado». Es la aprobación directa del Padre, una declaración que buscaba eliminar cualquier duda sobre quién era Él y de dónde venía su autoridad. Desde un punto de vista teológico, esta escena es
Es que es única en su especie. Es como si por un instante pudieras ver a la Trinidad en acción, todos a la vez. Tenemos al Hijo, que está siendo bautizado en el agua, al Espíritu Santo, que baja como una paloma, y al Padre, que habla desde el cielo. Es el único momento en toda la Biblia donde las tres facetas de Dios se manifiestan juntas de una forma tan clara. Vale, la misión ha comenzado oficialmente. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues montar un equipo. Y el número que elige es fundamental. 12 apóstoles. Esto no es casualidad, claro. Es una referencia directa a las 12 tribus de Israel, una señal de que lo que está haciendo es fundar una nueva comunidad, un nuevo pueblo de Dios. Y ojo al equipo que monta, porque es de todo menos predecible. No son los más listos ni los más poderosos, para nada. Ahí tenemos a Simón Pedro, un pescador impulsivo, a Mateo, que era publicano, o sea, un recaudador de impuestos que trabajaba para los romanos y al que todo el mundo veía como un traidor, y hasta a Simón el Celote, que venía de un grupo radical antirromano. Un equipo totalmente improbable, un mosaico de la sociedad que fue llamado a una misión que lo cambiaría todo. Bueno, ya tenemos el quién y el cómo empezó todo. Pero la gran pregunta es, ¿qué decía? ¿Cuál era el meollo de su mensaje? ¿Qué era lo que enseñaba día tras día por los caminos de Galilea? Es que su manera de enseñar rompía todos los esquemas. Usaba las bienaventuranzas para, básicamente, darle la vuelta al mundo, diciendo que los felices de verdad eran los pobres y los que sufrían. Y contaba parábolas, historias cortas del día a día, que eran como ventanas para que la gente normal pudiera asomarse a una realidad mucho más grande, el reino de Dios. Pero al final, si tuvieras que destilarlo todo, toda la ley, todos los profetas, se queda en esto. Cuando le piden que lo resuma, su respuesta es radicalmente simple y a la vez increíblemente exigente. Amar a Dios con todo lo que eres y amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Esos dos mandamientos para él son la misma cosa. No se puede tener uno sin el otro. Así que lo hemos visto, su identidad divina, cómo se cumplen las profecías y el corazón de su mensaje, que es el amor radical. Pero claro, aquí queda la pregunta del millón. ¿Puede un mensaje así, basado solo en el amor, enfrentarse al poder, al odio, a la muerte y salir ganando? Porque la respuesta a esa pregunta, bueno, esa respuesta es lo que define el resto de su historia y todo su legado.